Muralismo. Arte y Cultura Monte Sinaí les da la bienvenida a esta interesante plática sobre el muralismo, el cual fue un movimiento artístico, político y social que produjo y catapultó a muchos artistas mexicanos con reconocimiento mundial. Esta plática la impartirá nuestra amiga Aida Casín de Úrfalo, historiadora con una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, docente en la misma universidad por 3 años. Actualmente, directora del Departamento de Comunicación y Difusión Cultural del Colegio Monte Sinaí. Les pido poner sus micrófonos en silencio y al final podrán hacerle, o durante la plática también, podrán hacerle preguntas a Aida. Aida, adelante. Nuestra atención Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todas. Gracias por estar aquí. Para mí es un gusto volver a compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla. Y bueno, me gustaría que hagamos esta vez algo un poquito más dinámico. A lo mejor de repente yo les haré preguntas sobre lo que estemos platicando y me gustaría que si saben la respuesta o tienen algún comentario lo vayan escribiendo en el chat y así nos vamos conectando y vamos viendo como qué vamos pensando todas. ¿Les parece bien? Muy bien. Súper. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Todas tenemos el micrófono apagado, pero tienen oportunidad de chatear y hacer la pregunta que ustedes quieran o la contestación a lo que Aida nos pregunte. Okay. Yo creo que con la pantalla sí no puedo ver el chat, pero si hubiera, si tú puedes, Silvia, como irme diciendo lo que va comentando la gente, estaría buenísimo. Con mucho gusto. Súper. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre muralismo mexicano. Pero para hablar de muralismo, el muralismo responde a un movimiento que hubo en México, que fue la Revolución Mexicana. El muralismo, estos muralistas en sus obras, vamos a ver más adelantito, cómo plasman muchas escenas de la Revolución, pero también del movimiento político que hubo antes de la Revolución, y que por eso fue la Revolución, que es el Porfiriato. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un recorrido rápido por esta parte de la historia, estos dos periodos de la historia de México, que son fundamentales para entender el muralismo y lo que estos pintores expresaron en sus murales. Entonces, vamos a empezar con el Porfiriato. Como ustedes saben, Porfirio Díaz estuvo en el poder más de 30 años. Entonces, a mí me gustaría un poco sentir su percepción. Cuando hay en Porfirio Díaz, ¿qué se les viene a la cabeza? En este momento pueden contestar en la parte de chatear. ¿Qué impresión o qué imagen tenemos de Porfirio Díaz en cuanto a su gobierno en México? Aquí no tengo ninguna pregunta todavía, Aida. Ok. Pero pues a mí se me ocurre que Porfirio Díaz europeizó México, ¿no? Ok, es una muy buena aportación. Generalmente cuando oímos, o la historia oficial que aprendimos en la escuela, nos pinta Porfirio Díaz como un dictador represor, como el malo de la película. Y bueno, yo en realidad aquí lo que a mí me gusta y en lo que la historia es que no vamos a decir quiénes son buenos o quiénes son malos. La historia no es un tribunal de justicia que dice quién fue bueno y quién fue malo, sino trata de entender el pasado y explicar el pasado, ¿no? Entonces vamos a ver a Porfirio Díaz y a todos los personajes que vamos a ver este día, los vamos a ver como personas, como humanos, con sus aciertos, con sus desaciertos, con las cosas que salieron bien, las cosas que no salieron tan bien. Entonces, bueno, Vicky primero... comentó ahorita que sí, para ella construyó y fue un gran líder. Ok, sí, perfecto. Ahorita vamos a ver y vamos a ver si como todo lo que acaban de decir ahorita es verdad, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz pues nace en Oaxaca, un poquito rápido su vida. Él ingresó al seminario no porque quisiera ser cura, sino porque en esa época
era la única forma de obtener una educación a través del seminario, y después estudió leyes. De hecho, Benito Juárez fue su maestro y Porfirio Díaz lo admiraba muchísimo. Porfirio Díaz hizo una brillante carrera militar, ¿no? Le tocó participar en la guerra contra la invasión francesa, también le tocó estar en el derrocamiento de Maximiliano. Con esto lo que quiero decir es que en verdad era un patriota que amaba a México y que peleó, literal peleó en el frente por la soberanía del país, ¿no? Después, cuando Juárez, en sus constantes reelecciones, ¿no? Que yo digo que a Juárez le faltó tiempo para convertirse en Díaz, porque se murió antes de volverse a reelegir tantas veces, y entonces como que se murió en el momento máximo de lo que hizo, no le dio tiempo de la decadencia como a Díaz, ¿no? Entonces por eso uno es el benemérito de la patria y el otro es el dictador. Pero bueno, y Díaz se rebela contra las constantes reelecciones de Juárez. De hecho, uno de sus lemas de campaña fue sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Cosa irónica, porque luego pues, él es el que va a hacer constantes reelecciones todo el tiempo. Y en 1876, finalmente, digo, lo estamos haciendo muy rápido porque cada uno del porfiriato es un curso entero, revolución es un curso entero, pero lo estamos haciendo muy rápido. En 1876 consigue la presidencia de México por primera vez. Y digo por primera vez porque en ese tiempo eran periodos de 4 años, no de 6 como ahora. Entonces él está del 76 al 80. En el 80 sube al poder Manuel González, que es su amigo y su compadre. Y en estos 4 años que le tocan a Manuel González, él modifica la Constitución y entonces permite la reelección, y en el 80 Porfirio Díaz vuelve, digo en el 84 Porfirio Díaz vuelve a la presidencia de México y ya se va a quedar ahí hasta 1910. Entonces, vamos a ver algunos de los aportes que hizo Porfirio Díaz al país. Su lema era orden y progreso. Y bueno, algunas de las cosas que hizo fue que para 1900 el país estaba totalmente conectado por las vías del ferrocarril. Imagínense ustedes que se podía recorrer México de norte a sur y de este a oeste por las vías del ferrocarril, ¿no? Muchos de nosotros ahorita diríamos, ¿y qué pasó con esas vías? ¿Por qué hoy no podemos subirnos a un tren y poder llegar a cualquier lugar de la República? Pues porque la revolución saboteó las vías, era una estrategia de los revolucionarios para atacar al otro grupo. Entonces esas vías en la revolución se explotaron, se desaparecieron, ya nunca las volvieron a construir. Pero lo que hizo esta conexión por ferrocarril pues fue activar la economía, el comercio, etcétera, ¿no? Hubo un crecimiento en la industria tremendo, sobre todo de la industria textil, de la industria petrolera y de la industria. Se congeló la plática con Aida. ¿Rosy? Con empresas extranjeras que vinieron a México. Oh, ¿me escuchan ahí? Ahí sí te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Y la última parte, si lo pudieras repetir otra vez, Aida, por favor, porque te congelaste. ¿Dónde me quedé? Que hubo mucha industria antes de 1900. No, a ver, esta parte, sí, hubo un crecimiento en la industria, sobre todo textil, petrolera y minera, con empresas extranjeras que vinieron a invertir a México, llegada de bancos extranjeros, y lo que esto ocasionó una estabilidad económica y política, y como dijeron por ahí, como dijiste tú, Silvia, una fuerte influencia europea. A ver, esto no es cosa menor, todo lo que les estoy platicando, porque vamos a recordar un poquito que México, después de su independencia, fue un país muy convulso, con muchas cosas. De entrada, había, cuando tenían que hacer un proyecto de país, después de que se independizan, tienen que escoger un proyecto de país y una forma de gobierno. Y entonces tienen dos opciones, o seguir la corriente que conocían bien y en la que habían sido gobernados 300 años, que es la monarquía europea, o tenían también un referente de una nación relativamente nueva que estaban haciendo y que teníamos justo en el norte, Estados Unidos. Entonces, esa división de ideas de quienes preferían la ala conservadora, que prefería una monarquía, y esta ala liberal que quería otro tipo de gobierno más moderno, estuvieron durante todo el siglo XIX peleando
literal, en luchas, en guerras civiles que desgastaron muchísimo el país, económica, social y políticamente. Es en este contexto que llega Maximiliano, justamente porque un grupo de conservadores van por él y lo traen a México, y es cuando Juárez tiene que interrumpir su gobierno, escapa y luego lo fusila, que es toda una historia aparte. Pero ese fusilamiento de Maximiliano enfrió muchísimo las relaciones de México, no solo con Austria, con Europa. Toda Europa estaba escandalizada y aterrorizada por lo que hicieron en México. Entonces, a Porfirio Díaz le costó mucho trabajo volver a restablecer estas relaciones con Europa para que confiaran de nuevo en el país y para que pudiera llegar la inversión extranjera. Entonces, él allí hizo un trabajo muy minucioso, diplomático, político, una estrategia para volver, porque las arcas del país estaban vacías, no había dinero, no había de dónde salir adelante. Entonces, él logró tener y traer a México esta inversión extranjera y que volvieran a confiar en el país. La otra cara de la moneda, porque se oye muy bonito y entonces Díaz pues es casi el salvador, y sí hizo muchísimas cosas buenas, pero pues casi siempre estas cosas buenas van acompañadas de otras no tan buenas, como por ejemplo la privación de las libertades. No había libertad de expresión, no había libertad política. Díaz persiguió a todos aquellos escritores y periodistas que criticaban su régimen. No había libertad política porque no había partidos políticos, porque no había otras opciones para la presidencia. Había una fuertísima desigualdad social. La brecha entre ricos y pobres era enorme. Y como ejemplo, aquí tengo las haciendas, que por cierto van a ver después que va a ser el motivo de los murales, de pintar en los murales. Las haciendas eran literalmente zonas de explotación de los indígenas, a los cuales casi se les trataba como esclavos. ¿Por qué? Porque trabajaban en estas haciendas, en primera jornadas larguísimas, donde por supuesto no había derechos ni regulación. Pero la otra cosa era que les pagaban a estos indígenas con vales, no con dinero. Y esos vales se intercambiaban en lo que se llamaban las tiendas de raya. ¿Alguien sabe lo que son las tiendas de raya? ¿O alguna vez han escuchado sobre las tiendas de raya? Bueno, estas tiendas de raya eran como tienditas de abarrotes, podemos decirlo así, que estaban en la misma hacienda, donde ahí los trabajadores podían comprar las cosas de necesidad básica, su comida y las cosas que necesitaban. La cosa es que esos vales que les pagaban nunca les alcanzaban para las cosas básicas, pero no importaba porque la tienda les fiaba, y entonces llevaban una lista donde iban apuntando la deuda, que no importa, no necesitaban que las pagaran nunca, pero esa deuda se heredaba a los hijos. Entonces, estos trabajadores no podían irse a trabajar a otro lado mientras tuvieran deuda con el hacendado, lo cual nunca podían pagarla, ¿no? Entonces, tenían que trabajar ahí ellos y sus hijos, era un sistema de esclavitud, sin ser esclavitud, ¿me explico? Otra de las cosas que ya fueron como punto de quiebre para el porfiriato fueron dos represiones muy fuertes que hizo en Cananea, una huelga minera. Díaz se reprimió con violencia, y otra en Veracruz, en Río Blanco, en una empresa textilera. Estos trabajadores estaban pidiendo pues las cosas normales, justos salarios, jornadas laborales, etcétera, y lo que recibieron pues fue represión. El gobierno apoyó 100% a los empleadores y no a los trabajadores. Y todo esto ocasionó que México fuera una olla express con una presión social tremenda. Por otro lado, Díaz tenía 80 años, ya era muy grande, y esto, junto a la que sigue, que son dos facciones en pugna dentro del régimen porfirista. Voy a explicar muy rápido esto. Porfirio Díaz, muy inteligentemente, como él era, basó su gobierno en dos facciones muy importantes. Por un lado, el ejército, los militares, que eran sus amigos, que habían sido compañeros de armas de él, y que él dignificó y profesionalizó el ejército, le dio una carrera militar al ejército y lo volvió muy fuerte. Y por otro lado, su otra parte del gobierno eran los científicos, que eran un grupo de intelectuales, gente pensante que ideaba estrategia. Entonces, por un lado tenía el ejército y por un lado tenía los científicos. Y los dos apoyaban al 1000% a Díaz y nunca iban a cuestionar su gobierno ni su estancia en el poder. Sin embargo, esas dos facciones,
no se llevaban tan bien. Y todo el tiempo se preguntaban, en el momento en que Díaz tuviera que escoger un sucesor, por quién se iba a decantar, si por el ala militar o por el ala intelectual, ¿no? Y eso siempre estuvo ahí. Entonces, siempre estaba esa tensión entre esas dos facciones. Y esta poca claridad de sucesión, que ellos no sabían por quién se iba a decantar. Y cuando estamos en esto, estamos hablando ya de 1908, viene un suceso de esas cosas que uno nunca prevé y sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan, que es la entrevista Creelman-Díaz. Esta entrevista, bueno, es un periodista norteamericano, James Creelman, que pide hacer una entrevista a Porfirio Díaz en 1908. Díaz era un estratega. Todo lo que hacía lo pensaba de acuerdo a una estrategia que tenía pensado. Y su principal estrategia era poner a México ante el mundo como un país moderno, soberano, capaz de gobernarse, próspero económicamente y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuando él le hacen esta entrevista, él se imagina que esta entrevista va a salir en Estados Unidos en inglés. ¿Qué se puede imaginar él? Que entonces él habla para el resto del mundo, no habla para México. Él no piensa, de por sí en ese tiempo había una población ampliamente analfabeta en México, era poca la gente que podía leer periódicos. Y luego, si esto salía en Estados Unidos y en inglés, pues no pensó nunca que lo que él dijera en esa entrevista lo iban a leer en México. Lo que no se imaginó es que el periódico El Imparcial lo iba a traducir y lo iba a publicar en español. ¿Y qué dijo? Perdón que te interrumpa, nos comenta Carlos Bale, porque eran tiendas de raya, y eran Sí. que no sabían firmar y solamente ponían una raya como firma. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias. Gracias. Sí. Y entonces, lo que él no se imaginó y lo que él dijo en esa entrevista es que México estaba listo ya para la democracia y que él estaba listo para dejar la presidencia y para llevar a cabo la sucesión presidencial. ¿Qué pasa? Que estas dos facciones que se habían contenido todo el tiempo le creen cuando él dice esto y entonces sí empiezan a apostar sus cartas y a buscar la sucesión presidencial. Y esto también empieza a alborotar más todo el caldo de cultivo que ya estaba. Bueno, vamos a otra cosa que es el centenario de la independencia, que fue en 1910. Díaz hizo una fiesta impresionante, un derroche absoluto económico, pero también de tecnología de vanguardia. Como les digo, él era un gran estratega y él tenía una intención al hacer estas fiestas. Él invitó a representantes de 51 países del mundo a que vinieran a presenciar la fiesta a México, de los cuales vinieron 32, hubo representantes de 32 países. Hizo un banquete, bueno, hay libros enteros, artículos enteros que describen toda esta época y la fiesta y el banquete y la cantidad de platillos y la comida francesa y los vinos y etcétera. Pero lo que vio la gente que vino a México fue un país alumbrado completamente, con alumbrado público, todo iluminado, que eso era súper vanguardista en ese tiempo. No muchos países podían presumir de tener luz. Y un país económicamente, lo que él quería mostrar es que era un país económicamente fuerte, políticamente fuerte, estable, y además de eso hizo otras muchas cosas para festejar. También hizo fiestas para el pueblo, abrió muchas escuelas, construyó muchos edificios, es decir, hizo muchísimas cosas en el centenario, ¿sí? Y esto lo digo por volver a este punto de la estrategia de Díaz de mostrar a México como un país fuerte y solvente y que podría con todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya muy pronto ya no se puede sostener esto. Y hablando de este afán de Díaz de proteger México, porque eso sí, lo que todo el mundo coincide es que Díaz sentía un gran amor por México, cuando él vio ya este alboroto tan grande y que estábamos a punto de otra guerra civil, él prefirió renunciar porque él decía que Estados Unidos o cualquier otra potencia podría aprovechar el desorden en México para invadir, como ya lo había intentado antes. Entonces él dijo, yo renuncio, me prefiero ir. Muchos le atribuyen esa decisión porque ha sido tema de mucho análisis de por qué Porfirio Díaz renunció, ¿no?
y muchos le atribuyen a un dolor de muelas terrible que tenía, que él decía que ya estaba muy cansado, pero por supuesto, un dolor de muelas no iba a parar a un señor de este tamaño, ¿no? Huerta, Victoriano Huerta, era uno de los generales de su ejército que lo quería y lo admiraba mucho, y él fue el encargado de escoltarlo hasta Veracruz, donde tomó el Ipiranga, que fue el barco que lo llevó a París. Y hay muchos testimonios en donde Huerta se despide muy desconsolado, se despide de Díaz mostrándole sus respetos y toda su admiración. Y Díaz le dice unas palabras que dice, Madero ya soltó al tigre. Y a lo que se refería con esto era de tengan cuidado porque él se refería a que Madero impulsó o picó al pueblo para una revuelta. Y teníamos la experiencia de la independencia. Como sabemos, la independencia no fue un movimiento que salió de una clase baja, salió de los criollos. Y luego integran al pueblo, pero una vez que el pueblo ya está enrolado en esto, ya es difícil de parar y ya no sabes contra quién van a ir, ¿no? Entonces, a esto se refería Díaz, que el tigre ya está fuera y a ver ahora cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, vamos ahora a la revolución. Vamos a ver algunos personajes de la revolución, a Madero, a Villa, Zapata, a Carranza y a Obregón. Por supuesto que hubo mucho más, por supuesto que esto da para, como les digo, un curso completo, pero vamos a hacerlo muy rápido, solo en función de poder entender después el muralismo. Madero, bueno, Madero, como les decía, no era una persona de clase baja, de hecho, venía de una familia muy, muy rica de Coahuila, hacendados. Él estudió en Europa, estaba muy familiarizado con corrientes espiritistas, era muy idealista, era un soñador. Y él escribió un libro que se llama La sucesión presidencial. En este libro él reconocía muchísimos de los logros de Porfirio Díaz y mucho de lo que hizo por México, pero también criticaba la parte de que no era capaz de permitir la libertad política, ¿no? Por supuesto, después de escribir este libro y con los mítines que hizo, fue encarcelado, su familia intercedió por él y salió, pero cuando sale entonces se va a San Luis Potosí, desde San Luis escribe un plan de revolución, se va a Texas, y para que estemos un poco familiarizados con qué tamaño de ingenuidad tenía Madero, él pone en el periódico, lanza en el periódico este plan de San Luis, donde convoca a la gente a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Imagínense ustedes, una persona después de un gobierno y un régimen como el de Díaz, que les acabo de platicar, que una persona haga una cita para una revolución convocando a la gente en un periódico. Por supuesto que ese día no llegó nadie y había un ejército esperando por si llegaba alguien. No pasó nada en la Ciudad de México, pero lo que sí pasó es que empezaron a haber brotes en diferentes lugares del país. Entonces empezó a haber brotes en el norte, empezó a haber brotes en el sur. O sea, la gente que ya estaba muy agraviada por el régimen porfirista aprovechó esto y se subió a este carro y empezó a haber brotes en otros lados del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos líderes revolucionarios tenían un enemigo en común, lo cual no quiere decir que tenían un proyecto en común. Cada uno buscaba cosas diferentes. Pero ahorita nadie podía preocuparse por lo que buscaba cada quien, porque primero tenían que terminar con ese gigante que tenían enfrente, que no podían contra él, que era Porfirio Díaz. Una vez que pueden quitar a Porfirio Díaz, entonces empiezan los problemas, porque Madero es el depositario de todos estos intereses agraviados, de todos los sectores agraviados, y se espera que él va a cumplir con todos estos objetivos. El tema es que cuando Madero está en la silla presidencial se da cuenta que es imposible darle gusto a todos, porque si tú le das gusto a uno, en automático estás agraviando a otro. Entonces se dio cuenta que no era tan fácil tener contentos a todos estos sectores revoltosos, ¿no? Pues hay caricaturas en ese tiempo, como les digo, como no había, mucha gente no sabía leer, se recurrió mucho a la caricatura política para que mucha gente pudiera entender de qué se trata la crítica, ¿no? Mucho de lo que dicen en ese periodo de Madero es que le quedó grande la silla, que no pudo cumplir con las expectativas de todas estas facciones, había mucho desorden en el país, las huelgas se dejaron ir a todo lo que da, y él no quería ser como Díaz, de ser un represor, pero entonces la economía
todo lo que había hecho Díaz y había construido esta fortaleza económica, se vino abajo. Pecó de ingenuo, y uno de estos ejemplos es, por ejemplo, ¿a quién dejó como su jefe militar? A Huerta. A este señor que fue el que escoltó a Díaz, que le presentó sus respetos, que estaba dolorido de que se fuera un personaje como él, lo deja como jefe de su ejército. Y quien controla al militar es el que tiene el poder, ¿no? Entonces Gustavo, el hermano de Francisco Madero, le decía que tenga mucho ojo, que no tuviera a Huerta ahí. Y a lo que él le contestaba, ¿sabes qué? Hay que tener cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Pues no sé quién tenía razón, pero al final la razón la tenía Gustavo, porque al final quien dio el golpe de Estado contra Madero y asesinó a Madero y a Pino Suárez y a su hermano Gustavo Madero, que por cierto se ensañó terriblemente con él, una cantidad de torturas tremendas que le hizo a Gustavo, pero Huerta fue quien orquestó todo el asesinato y el derrocamiento de Madero. Entonces, bueno, algo así como la Revolución Mexicana, un concepto como la revolución no existe. Fueron muchas revoluciones, como les digo, cada uno de estos tenía un interés especial, un objetivo especial, no querían las mismas cosas, y de hecho todos acabaron asesinados entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Venustiano Carranza, que nació en Coahuila, él venía de una familia acomodada, tenía una carrera política. Si vemos las fechas, porque las fechas me sirven más bien para ubicarnos en el tiempo, Venustiano Carranza era mayor que todos los demás revolucionarios, y bueno, él tomó el poder después de, ahí sí se juntaron todos para derrocar a Huerta, ¿no? Entonces él tomó el poder en 1920, no es cierto, esa fecha está mal, no fue en 1920, fue en 1914, ¿ok? Y, bueno, sí, es que él murió en 1920, perdón. Esa fecha es de su nacimiento y de su muerte. Él murió asesinado en 1920 en Puebla. Francisco Villa, pero Venustiano Carranza estuvo un tiempo en el poder, pero también no pudo cumplir con las expectativas, sobre todo de los campesinos que representaba Emiliano Zapata o de los representantes de Villa. Entonces, Villa y Zapata nunca estuvieron en el mapa como para tomar la presidencia. Ellos mismos sabían que no tenían la preparación para ser presidentes y nunca aspiraron a ser presidentes. Pero lo que sí decían es que iban a vigilar muy bien a la persona que estuviera ahí, que cumpliera con los ideales revolucionarios. Y si no, lo iban a matar, ¿ok? Pero ni siquiera fue Villa ni Zapata quienes mataron a Carranza. Fue Obregón, que además Obregón se juntó a Carranza y estuvo todo el tiempo con él y fue muy leal a él. Y cuando Carranza iba a hacer su sucesión presidencial, no escogió a Obregón como él esperaba. Entonces Obregón se levantó en una revuelta y asesinaron a Carranza, y finalmente en 1920 Obregón se hace presidente de México. Entonces aquí resumimos un periodo que va un poquito desde antes de 1800, finales de 1800 hasta 1920, que es el Porfiriato y Revolución. Enrique Krause dice que el sistema moderno mexicano empezó con un balazo y terminó con un balazo, porque Álvaro Obregón lo asesinaron en La Bombilla, en un restaurante del sur de México, y fue el último asesinato. Después vino una política, bueno, el México de las instituciones, los partidos políticos, la sucesión democrática, hasta el asesinato de Colosio, que volvió a romper con eso. Ya no había habido balazos en México después de Álvaro Obregón, hasta Luis Donaldo Colosio, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en Obregón. En Obregón, en 1920, es el México postrevolucionario, y aquí hay un personaje que tiene mucho que ver en el movimiento y en el tema, que no, José Vasconcelos. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí. Bueno, José Vasconcelos era un abogado originario de Oaxaca. En su época de juventud fue miembro del Ateneo de la Juventud en el Porfiriato, que fue un grupo de jóvenes intelectuales que eran escritores y que hicieron mucho por la educación en ese tiempo. Él participó con Madero en su campaña presidencial, y en 1921 Obregón le pidió a Vasconcelos que fuera el secretario de Educación Pública, ¿no? Y entonces Vasconcelos
quiere hacer un proyecto de crear un sentimiento de unidad nacional y promover los nuevos valores de este Estado postrevolucionario, ¿no? Donde se refuerce la identidad y la memoria colectiva. Entonces, él, volviendo a este punto de que mucha gente no sabe leer, piensa cuál es la mejor forma de que todo el mundo pueda entender esta nueva narrativa de México. Y pues entonces comisiona a diferentes artistas para que pinten murales en las paredes de los edificios públicos. Entonces empieza con la Secretaría de Educación Pública y con la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y aquí es donde empieza el poderoso instrumento para contar una nueva historia de un nuevo México, que es el muralismo. Entonces, como dijimos al principio, el muralismo responde a esta narrativa revolucionaria, ¿no? Y fue un movimiento artístico, a esto lo estoy tomando literal, es una definición del muralismo que me gustó, es un movimiento artístico que surgió en México en la década de 1920, los artistas que participaron en él intentaron plasmar su visión sobre la identidad nacional, la situación social y política del país. Se distinguió por tener un fin educativo, que pretendía transmitir la cultura y la vida mexicana a un público masivo, por lo que la mayoría de las obras se realizaron en paredes en edificios públicos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características del muralismo, y la primera pues es su monumentalidad. Tenía que ser enorme. Si esto tenía que tener un alcance público masivo, pues solo podía lograrse a través de un muro enorme, ¿no? Pero fíjense nada más también qué curioso esto. Si ellos iban en contra de la burguesía y la élite, pues el muralismo iba en contra de este concepto elitista del mercado del arte, de los coleccionistas, que solo la gente, una élite, podía tener obras en su casa, porque nadie se puede llevar un mural, ¿verdad? Bueno, digo, ahí podemos ver en los museos los alemanes y los ingleses todo lo que no se llevaron, ¿verdad? Pero bueno, digamos que el muro es mucho más complicado y no se puede tener en la casa, ¿no? Entonces va en contra de esta élite, o sea que el arte solo es para una élite, sino que democratiza el arte para que sea para todos. Y rechaza la autonomía del arte, devolviéndole una función social, como tenía al principio, que era educativa, como en la Edad Media, propagandística, ¿sí? Nos acordamos que en la Edad Media la pintura en las iglesias estaba hecha para educar, para transmitir un mensaje, para que todo el mundo, aunque no supiera leer, entendiera. Entonces el muralismo regresa un poco a esa idea del arte no por el arte, sino como un medio educativo, propagandístico, para comunicar un mensaje, ¿no? Y por otro lado, también estos muralistas mexicanos le dan una identidad propia, lejos del eurocentrismo, despegándose de las corrientes europeas y creando una corriente propia, donde importa más, como les decía, el contenido que el arte. Importa más lo que dice el mural que la forma en la que se hizo el mural. Los temas de los que habla el muralismo, bueno, son varios. Primero, incluye muchos valores del socialismo, que en esa época, pues, recordemos que la Revolución Rusa acaba de terminar hace unos años, y muchos de estos muralistas estaban muy adheridos al socialismo y al comunismo, y entonces aquí reflejan cosas como la lucha de clases, la libertad, la opresión, la vida de los campesinos, la clase obrera y sus líderes políticos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También tocan temas de modernización y progreso, en esta esperanza de que ahora sí el hombre va para arriba, ¿no? Que con todo este siglo de cambios, de descubrimientos, no puede pasar para la humanidad más que mejores cosas, ¿no? Es una apología del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, y en ello está incluido también la industrialización y las máquinas, ¿no? Y también es un rescate de la historia de las culturas prehispánicas, darle voz a ese pasado indígena a través del arte. Y por supuesto, muchísimas escenas de la historia de México. Entonces vamos a hablar aquí sobre los tres principales muralistas, que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y vamos a ver cómo hay muchas cosas que tienen en común y hay cosas que los hacen completamente diferentes, ¿no? Y hay muchos puntos de encuentro entre ellos. Diego Rivera nace en Guanajuato en 1886, estudia en la Academia de San Carlos y ahí conoce a Antonio Rivas Mercado.
¿Alguien le hace sentido este nombre? ¿Alguien ha escuchado sobre Antonio Rivas Mercado? ¿Sabe quién es? Esperamos unos segunditos a ver si alguien... ¿Es el que hizo Sí. el Ángel de la Independencia? Exactamente, Y, sí, y también el sí. Palacio de Bellas Artes. Él no hizo el Palacio de Bellas Artes, pero el Ángel de la Independencia sí, y es muy curioso cómo logró hacer el Ángel de la Independencia. El Ángel se hizo en la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en este amor y esta admiración que tenía por lo europeo, cuando encomendaba todos estos, porque el palacio sí se hizo en esa época también para el centenario, pero él le encargaba estas obras a arquitectos europeos. Entonces, Antonio Rivas Mercado pues, era de una familia adinerada, acomodada, y él tuvo la oportunidad de estudiar arquitectura en Europa. Entonces, cuando él lanza su proyecto para el Ángel de la Independencia, no lo firma con su nombre, lo firma con un seudónimo italiano. Y entonces el proyecto gana. Y cuando pues, se dan cuenta, era mexicano, pero bueno, tenía toda la influencia europea. Pues él era el director de la Academia de San Carlos. Y a través de él, el gobierno de Díaz le da a Diego Rivera una pensión para estudiar en Europa. Entonces, Diego se va a Europa en 1909 y está ya muchísimos años. Y ahí está en contacto con muchos artistas, pintores, se familiariza con el cubismo, con muchas corrientes europeas. Luego se va a Italia y se apasiona por los frescos del 480 y esa más bien es la corriente que va a definir sus murales. Entonces a Diego en realidad no le tocó vivir la Revolución Mexicana. Él estaba en otro lado, él estaba en Europa. Él regresa a México hasta 1922, cuando Vasconcelos le pide que venga a su proyecto del muralismo. Entonces, Diego vive la Revolución desde otro lugar, no la vive aquí. Y a diferencia de Clemente Orozco y a diferencia de Siqueiros, que incluso fue revolucionario y se fue a las filas de Carranza. Y entonces viene aquí por pedido de Vasconcelos y él, junto con Siqueiros y con Orozco, fundan el Sindicato de Pintores y Escultores Mexicanos. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos de sus murales. Este está en la SEP y este es de 1922. Es uno de los muchos que están ahí. Y se llama La Hacienda. ¿Se acuerdan lo que les platiqué de La Hacienda? Entonces él aquí lo que representa es, aquí están los trabajadores bajo la mirada de un capataz, que como vemos tiene aquí una vara con la que castiga la flojera o la falta de trabajo. Y él pinta aquí unos niños y unas mujeres que están como fuera de este contexto, que lo que significan es la libertad de que un día el pueblo pueda buscar nuevos horizontes y lograr un beneficio colectivo. Luego tenemos que se llama La Epopeya. Es que voy a quitar esto porque no puedo leer. Ahí está. La Epopeya del Pueblo Mexicano es un mural que está en el Palacio Nacional. Bueno, este mural es enorme. El Palacio Nacional está en las escalinatas del Palacio Nacional y aquí lo estamos dividiendo en tres porque así lo pintó o así dividió él en la temática. Una primera parte es el México prehispánico, ¿no? Y aquí lo que él trata de expresar es el temperamento, la personalidad, la naturaleza de estos pueblos prehispánicos y pone ahí cómo eran sus dioses, sus palacios, los templos, los sacrificios también, sus juegos, sus herramientas y su estilo de vida. Trata de retratar todo sobre ese pasado prehispánico. En los arcos centrales de la escalinata, le dedica a contar la historia a partir de la conquista hasta la revolución. O sea, es un proceso enorme y esto ocupa 6 arcos centrales, ¿no? Y ahí plasma un montón de cosas, ¿no? Primero, un pueblo sometido por estos españoles, la destrucción, pero también el mestizaje, pero también la evangelización y las humillaciones, como él lo veía, las humillaciones y atropellos de este triunfador sobre el pueblo indígena. La crueldad de la Inquisición y luego se va a la lucha por la independencia, también incluye la intervención francesa y norteamericana y también la resistencia de Juárez, esto que les platicaba, aquí están los temas también de Maximiliano y Benito Juárez,
y el pueblo, junto a todos estos héroes nacionales que emergen de la masa. Ellos son los héroes realmente, ¿no? Y la tercera parte es, como él lo divide, es el mundo de hoy, o sea, de ese momento, como él veía el mundo postrevolucionario y el futuro, ¿no? Y hace una crítica a las debilidades de la Revolución Mexicana, porque sí se daban cuenta que estas promesas revolucionarias no se estaban cumpliendo. Esas promesas y todo lo que, por lo que se peleaba, no se estaba cumpliendo una vez que esto ya pasó, ¿no? Entonces, aquí denuncia también abusos eclesiásticos a través de una máquina de dinero que ahí no se alcanza a ver muy bien, que van dejando estas personas, van dejando dinero debajo del altar de la Virgen. Entonces, es una crítica muy fuerte al clero, es una crítica muy fuerte a los líderes que están ahora en el gobierno, que no están cumpliendo con las promesas revolucionarias. A ver, aquí estoy viendo una pregunta de Miriam: ¿qué estilo de pintura utilizaban los muralistas? Ahorita vamos a eso, porque no es el mismo. Por ejemplo, Siqueiros utilizó otros métodos diferentes, pero muchos estaban basados en los frescos italianos. O sea, era la pared húmeda, la pintura, un poco como eran los frescos. Está increíble, esta historia es padrísima, porque como ustedes saben, hubo un tiempo en que Diego vivió en Estados Unidos, y en Nueva York lo invitaron a pintar varios murales allá, pero en el Rockefeller Center lo invitaron a pintar un mural. Sí estamos conscientes que el Rockefeller Center es como un emblema del capitalismo norteamericano, ¿no? Entonces aquí agarré esta cita porque también me gustó muchísimo como lo dicen. En 1933, Diego sembró un sublime mural que glorificaba al comunismo en una de las grandes representaciones del capitalismo de los Estados Unidos de América, el Rockefeller Center, ¿no? Entonces, esto se llamó El hombre en la encrucijada, pero vean quién está aquí. Aquí tiene a Lenin, como haciéndole un homenaje a Lenin. Por supuesto, cuando lo vieron los señores Rockefeller, le pidieron de la manera más atenta que por favor borrara a Lenin del mural, a lo que Diego se negó, y pues acabaron destruyendo el mural, ¿no? Tiempo después, Diego lo replica en el Palacio de Bellas Artes con el nombre de El hombre controlador del universo. Era muy provocador. Este mural es muy, muy bonito. Se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y aquí Diego se autorretrató como un niño, lo podemos ver aquí junto a Frida. Están viendo a un Diego niñito. ¿No? Paseando en la Alameda Central de la historia de México. Digo, sería cosa de estarlos buscando ahí, pero la figura central es una Catrina, que la Catrina, como ustedes saben, es una creación. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos. Se fue un poquito el sonido, pero no se perdió casi nada. Ok. La Catrina es una creación de José Guadalupe Posada durante el Porfiriato, que es una crítica fuerte a la sociedad porfiriana. Entonces, él critica a esta sociedad con esta Catrina muy vestida, muy arreglada, ¿no? Entonces, aquí Diego retoma esta figura de la Catrina junto a Frida, que Frida, si se dan cuenta en su mano, está sosteniendo el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal. Y junto a, aquí no lo vemos tan cerquita, pero detrás de Diego está Frida, y después está Guadalupe Posada, está junto a la Catrina y junto a Diego. Bueno, vamos a hablar ahora, por supuesto estos son algunos, porque tienen muchísimos murales, cada uno de ellos tiene muchísimos. Yo escogí algunos por alguna razón que me gustaron. Vamos a hablar ahora de Siqueiros. Este hombre de verdad fue una cosa tremenda toda su vida, un rebelde, un revolucionario, un militar, todo en su vida fue controversia, bueno, desde su nacimiento, porque unos dicen que nació en Chihuahua, otros dicen que en la Ciudad de México, no se ponen de acuerdo, o sea, todo el mundo dice que nació en la Ciudad de México, pero él insiste que fue en Chihuahua, no importa. Luego se fue muy, muy chiquito a vivir a Guanajuato, cuando murió su madre, porque ahí vivían sus abuelos, que fueron una figura muy importante en su vida.
Les digo que estuvo metido en todos los movimientos estudiantiles, huelgas, manifestaciones, en todo lo que hubo, él estaba metido. La primera fue a los 15 años, la huelga de la Escuela Nacional Preparatoria. Y de ahí, cuenten todo lo que quieran, incluso revolucionario, cuando se unió a las filas de Carranza, estuvo ahí, él vivió la revolución desde las filas, incluso le tocó perseguir a Villa y a Zapata, cuando los intereses de Carranza y ellos dos ya no eran los mismos, ¿no? En 1919 se va a Europa, ahí tiene oportunidad, ¿se acuerdan que Diego estaba en Europa en esta época? Bueno, ahí conoce o se encuentra con Diego. Diego se lo lleva con él a Italia cuando fue a ver estos frescos del 400, se va con Siqueiros, y bueno, también Vasconcelos invita a Siqueiros aquí en 1922 para su proyecto muralista, y entonces es cuando regresa a México para ser parte de este movimiento. En toda su vida, Siqueiros fue encarcelado 7 veces, estuvo en el Palacio de Lecumberri. Todas las veces que estuvo encarcelado, estuvo pintando y haciendo cosas en la cárcel, no dejó de producir ni de pintar. Estuvo exiliado 2 veces, uno en Argentina y uno en Chile. La segunda vez, el exilio en Chile, fue después de que orquestó un atentado contra Trotsky. Recuerdan que Trotsky fue invitado de Diego Rivera, estuvo en su casa con Diego y con Frida, y bueno, el primer atentado lo organizó Siqueiros contra Trotsky, después de eso se tuvo que ir a Chile, vivió en Los Ángeles, vivió en Nueva York, fue encarcelado, algo les iba a decir, se me olvidó, pero bueno, ahorita me acuerdo. En todas estas veces que estuvo encarcelado, les digo, no dejó de producir obra, y bueno, ya cuando me acuerde les digo, porque se me olvidó. Vamos a su primer mural, bueno, no es que es su primer mural, es el primer mural que yo escogí, que se llama El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, que está en el edificio de rectoría de la UNAM. Y aquí un poco esta pregunta que me hacía Miriam de cuál es la técnica. Bueno, esta técnica de Siqueiros es muy diferente a la de los demás. Lo hizo en 1952 y está hecho de teselas de vidrio opaco. Estas teselas de vidrio son estos mosaiquitos que se usaban. Se congeló un poquito la pantalla. Que usaban los romanos para hacer los mosaicos. Y ¿ya me escuchan? Lo hizo Siqueiros con teselas de vidrio opaco, ¿sí? Que era con lo que se hacían los mosaicos venecianos de Europa, en Roma, con la marca Mosaicos Venecianos. Esta marca es una empresa mexicana que abrió a finales de los 40, donde hacían estas piececitas de piedra o de vidrio o de otros materiales principalmente también para los muralistas, ¿no? Entonces, este mural lo hizo con esta técnica Siqueiros y es considerada como uno de los íconos del arte del mosaico mexicano. Y lo que representa aquí Siqueiros son a 5 estudiantes subiendo por unas escaleras y en sus manos llevan objetos adquiridos, de conocimiento adquiridos en la universidad. Y entonces van de regreso hacia el pueblo cargado con estos objetos que simbolizan estas ideas. Es decir, la universidad les da a los estudiantes algo y luego los estudiantes regresan a la sociedad este conocimiento de alguna forma. ¿Okay? ¿Es realismo o es arte abstracto? No es arte abstracto, porque arte abstracto no tiene figura. Aquí podemos ver muy bien toda la representación, como les digo, y ya vimos con Diego Rivera, está perfectamente representado el México prehispánico. Porque no puede ser abstracto porque si la intención era educar y que la gente lo entendiera, tenía que ser muy explícito, no dejarlo a la imaginación. Entonces, no es abstracto. Este es otro que me encanta porque Siqueiros hizo lo mismo que hizo Diego Rivera, pero él en Los Ángeles. Entonces, cuando estuvo un tiempo en Los Ángeles, y también aquí agarré la cita porque es muy curioso como lo dicen, quienes se encargaron y pagaron al pintor David Alfaro Siqueiros el mural América Tropical, esperaban un paisaje idílico inspirado en leyendas precolombinas, que reforzara la identidad folclórica de la calle Olvera, que era un enclave mexicano en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Bueno, pues aquí pueden ver en el centro una figura de un indígena crucificado,
pero lo que está arriba es el águila que representa a los Estados Unidos. Y lo que él está diciendo aquí está representando el sometimiento y esa influencia de Estados Unidos a los países que están abajo de él, ¿no? Desde México para abajo. Entonces, bueno, este mural también lo taparon con pintura y después de 80 años lo rescataron. Ya después de mucho tiempo y mucha discusión, lo rescataron. Entonces, este mural es impresionante, se llama La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, está en el Poliforum y es el mural más grande en cuanto a dimensiones. Es el que ocupa más espacio, bueno, no, en cuanto a dimensiones como un solo mural, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver otro. Pero él aquí cuenta un montón de cosas. En verdad, nos podríamos quedar toda la hora o 2 horas explicando este mural. Yo tomé algunos de los elementos más importantes. Aquí él cuenta una historia desde el origen, que está representado por la erupción de un volcán, y pasa por la historia indígena, pero también pasa por el papel de la mujer, donde en su mural tiene un papel muy, muy importante la mujer en muchos momentos. También habla del esclavismo, de la miseria humana, de la explotación, del racismo, de los falsos líderes, ¿no? Y también habla del progreso y de la esperanza. Si ven, es como una cosa común que tienen todos, no nada más criticar el momento, pero también tienen una expectativa de lo que viene, ¿no? Y finalmente tiene una parte donde este progreso y la esperanza lo representa con unos astronautas que están desde arriba en una nave que va al espacio. Y desde arriba, estos astronautas están viendo esta marcha de la humanidad. Y esto es lo que refleja el progreso y la esperanza, porque ellos lo están viendo desde ahí. Y hay una estrella roja y un águila. Para él, la estrella roja que está escondida atrás del águila es el socialismo. Y el águila es el capitalismo y también el deseo de los hombres, de todos los hombres, de ese poder. Este también es de Siqueiros y se llama Del porfirismo a la revolución. Está en el castillo de Chapultepec. Y aquí, bueno, es el mismo mural, pero yo agarré algunas escenas. Por ejemplo, esta primera está Porfirio Díaz, la figura de Porfirio Díaz aquí en el centro. Y estas bailarinas lo que están representando es la decadencia del porfiriato, ¿no? Atrás están 2 figuras importantes y es un poco lo que les platicaba cuando hablamos del porfiriato. Por un lado, Victoriano Huerta, representando a la facción militar, y por el otro lado José Yves Limantour, que representaba la parte intelectual, a estos científicos. Yves Limantour fue el secretario de Hacienda con Porfirio Díaz y fue uno de los científicos más importantes de su gobierno. Como dato curioso, que a mí cuando lo leí me impresionó mucho, Yves Limantour hizo tan extraordinaria gestión en cuanto a los dineros, que ha sido la única vez en la historia de México que cuando un presidente se va, hay dinero en las arcas del país. Había mucho dinero. No había deuda, no había nada, había mucho dinero. Obviamente ceder, pero el porfiriato hizo una muy buena gestión en ese sentido, José Yves Limantour, ¿no? Entonces están estas 2 figuras representando al poder político y al poder militar, y luego abajo se muestran escenas, bueno, ahí mismo también hay escenas de la huelga de Cananea, que les contaba esta represión que hizo en esta huelga minera, y abajo tenemos el levantamiento en armas de la revolución. Vamos a pasar por último a José Clemente Orozco. Este señor nace en Jalisco en 1883 y tiene una fuerte, fuerte influencia de José Guadalupe Posada, que ya les había platicado, es el creador de la Catrina, porque él vivía muy cerca de una imprenta de un taller donde se imprimían los grabados de Posada. Entonces él se fascinaba viendo los grabados, viendo cómo los pintaba, y fue una influencia muy grande para él en su arte. También Orozco vivió en Nueva York y en San Francisco, y en 1920 también, por pedido de Vasconcelos, viene a México para integrarse al movimiento muralista. Lo que diferencia un poco a Orozco de los demás es que él es apolítico, no tiene como una postura política que quiera defender, más bien él pinta y su
y su apuesta es por los valores universales, no los valores nacionales, como hacían Rivera y Siqueiros, que querían exaltar un nacionalismo mexicano. Más bien, Orozco apuesta por valores universales y es muy crítico de todas las posturas, no nada más del porfiriato, pero también muy crítico de la revolución, muy crítico de todo en general, ¿no? Él es mucho de la idea que el hombre es capaz de controlar su destino, más allá de ideologías y proyectos, etc. Este mural me gustó mucho, se llama Prometeo y lo hizo en el Freire Hall de Pomona College en California. Y aquí lo que él, bueno, él pone a Prometeo, pero más que, no, si hablamos un poquito de la leyenda o de la mitología de Prometeo, le roba, bueno, después de que engaña a Zeus, Zeus decide quitarle a los hombres el fuego, y entonces los hombres sufren mucho sin el fuego porque no se pueden calentar, etc. Entonces Prometeo le roba el fuego a Zeus para devolvérselo a los hombres, y luego ahí pasan muchas cosas, Zeus se venga de él, etc. Pero aquí lo que quiere Orozco poner es, él está representando a Prometeo con el fuego que se lo está dando a los hombres. El fuego para los ilustrados representaba el conocimiento. Entonces, los ilustrados veían que el conocimiento por los hombres podía ser recibido de muchas formas, con temor, con entusiasmo o con indiferencia. Depende cada persona qué hace con eso, con este regalo que le están dando, ¿no? Entonces aquí Orozco es lo que está representando, el ofrecimiento del conocimiento, del progreso, y la reacción, porque ahí tiene diferentes reacciones. Hay gente que lo ve con temor, hay gente que lo recibe con entusiasmo y hay gente que lo recibe con indiferencia. Y entonces él está hablando de la esencia humana, ¿no? Este mural Catarsis está en el Palacio de Bellas Artes y aquí Orozco decide pintarlo, aquí viene otra técnica distinta, no directamente sobre el muro, sino sobre un bastidor de acero, no directamente sobre el muro. Y aquí él hace una alegoría acerca de la guerra y la desintegración y, bueno, integra elementos muy recurrentes en su obra, que son la lucha, el caos, la prostitución y las máquinas. Este mural de Orozco, que se llama La Reforma y la Caída del Imperio, está en el castillo de Chapultepec. Representa, por supuesto, ahí vemos una cabeza gigante de Juárez, entonces representa el triunfo de los liberales, encabezados por Juárez, sobre el imperio de Maximiliano. Esta escena está retratando justamente esta época de la historia que les conté al principio. Aquí abajo podemos ver a Maximiliano, que ya está muerto, es un cadáver, y descansa sobre estos señores que son el ala conservadora que fueron por él a Austria y que lo trajeron, ¿no? Entonces, ya está muerto y está encima de todos estos señores, y por encima de la momia está el clero que conspira contra el pueblo, ¿no? Entonces está haciendo una exaltación de Juárez y de los liberales y está haciendo una crítica muy fuerte al clero y a los conservadores. Y bueno, este es el Hospicio Cabañas, que yo no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en este maravilloso, maravilloso lugar, impresionante, hermoso. Estos son 1,340 metros cuadrados de murales distribuidos en 57 piezas que se distribuyen entre bóvedas, crucero y la nave lateral. Es una delicia ver estos murales. Y aquí Orozco narra la historia de México en 3 partes. Primero la conquista española. Como ven, son muy recurrentes. Casi todos tienen los mismos temas, de pronto uno se desvía un poquito, por ejemplo aquí la conquista española, pero la segunda es la historia de Guadalajara, no la historia de México, la historia de Guadalajara, y luego en la tercera parte tienen la historia contemporánea, ¿no? También hace aquí una crítica, no nada más, cuando habla de la conquista, no nada más critica a los españoles, y es lo que les decía, también hace una crítica a la inflexibilidad prehispánica, a los sacrificios que hacían, o sea, no nada más exalta ese pasado, sino también ve y critica sus prácticas. Se llama El Hombre en Llamas, esta especial es ¿no? Que además si ven, todos los colores que usa en el resto de los murales son grises, azules, pero El Hombre en Llamas es naranja, es rosado, es rojo.
tiene otros colores, mide 11 metros de largo y se encuentra a una altura de 27 metros, ¿no? Entonces, esta cita me gustó porque Orozco sueña con una sociedad donde la crueldad, la estupidez y la barbarie no tengan presencia. O sea, para mí es de los muralistas el más humanista, ¿no? El más, este hombre en llamas, para mí, representa para Orozco este hombre, lo que decíamos, el hombre dueño de su destino. Entonces, creo que... les quiero platicar de esta mujer. ¿Se acuerdan de Antonio Rivas Mercado, el creador del Ángel? Bueno, Antonieta es su hija. ¿Y por qué voy a hablar de Antonieta? Bueno, porque por muchas cosas. Primero, porque Antonieta fue mecenas de todos estos pintores, estuvo muy involucrada y estaba en esas tertulias y en esas reuniones, estuvo muy involucrada con el arte en México en esos años. Fue una escritora, una promotora cultural muy importante, defensora de los derechos de la mujer. Estamos hablando de los años 30, estamos hablando de una mujer en los años 30. Entonces, una defensora de los derechos de la mujer, una activista política, y se convirtió en un ícono de la cultura universal del siglo XX. Tuvo una vida muy apasionante, a lo mejor diríamos algunos convulsa, no muy larga, si se dan cuenta, de 1900 a 1931, fue una vida relativamente corta, muy corta, pero hizo muchísimas cosas. Y si les interesa para esta época, yo les recomiendo este libro que se llama A la sombra del ángel, que es la vida de Antonieta, que la escribió su nuera, Catherine S. Blair. Y Antonieta, por razones que si leen el libro se van a dar cuenta, su familia como que tuvo un hijo y ese hijo no supo nada de su mamá durante mucho tiempo. Era una historia oculta, vedada, y ustedes si lo leen, les repito, van a saber por qué, no se los quiero platicar. Y muchos años después, la esposa de su hijo, su nuera, decide por alguna cosa investigar sobre la vida de esta mujer. Y escribe esta novela donde rescata muchas de las cosas buenas de Antonieta y pues también cuenta la historia, ¿no? De ella, que la van a ver. Pero sobre todo, más que la vida de Antonieta, que es muy interesante, en este libro vamos a hacer un recorrido desde el Porfiriato hasta los años 30, 40 de México, y lo retrata muy bien. Ahí podemos ver y sentir verdaderamente lo que era la revolución, que fue una época muy violenta, muy convulsa, y vamos a ver también el movimiento muralista y muchas cosas. Entonces es una lectura fácil, bonita, se los recomiendo si les interesa. Y pues con esto yo termino. Muchas gracias, les dejo ahí mi correo por si tienen comentarios, dudas, preguntas, y les recuerdo también que tengo una página en Instagram de historia, por si les interesa. Aida, muchas... Correcto. ¿Ya tienes la aplicación? A ver, Sí. Silvia, te fuiste, por favor, vuelve a hablar. Les pido un ratito de silencio, todavía nos falta el agradecimiento. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tu presentación es magistral al presentar los datos históricos relacionados al muralismo, una expresión con identidad totalmente mexicana. Nos quedamos con un sabor de boca hermoso y el conocimiento sobre un tema apasionante, porque si bien tú te consideras historiadora, entretejes el arte de los dedos y el tema toma un giro de importancia. Te agradecemos profundamente en nombre de Arte y Cultura, nuestras presidentas Vicky Michan, Irina Saga y el mío. Gracias por acompañarnos y le permito el micrófono a Vicky porque está muy emocionada y quiere compartir contigo unas palabras. Gracias. Vicky, prende tu micrófono. Vicky. Aida, si quieres quitar la pantalla. Sí. Estoy viendo los chats, más que preguntas. De verdad, tenemos puras felicitaciones. La gente está muy contenta con esta plática tan deliciosa. Nos llevaste a la historia para luego llevarnos a lo que es los muralistas. Lo hiciste maravilloso. Te queremos dar las gracias porque por segunda ocasión tenemos el privilegio de tenerte con nosotros en el grupo de Arte y Cultura Monte Sinai, dándonos estas pláticas. Muchísimas gracias a Rosy Gormezano, que nos apoya en todo lo que es el Zoom con Monte Sinai. Silvia Michan, muchísimas gracias por llevar esta plática. Y Aida, seguimos en contacto contigo. Eres un amor, que Dios te bendiga
Y con esto terminamos nuestra plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un deleite escucharte, ¿eh? De verdad, Muchas felicidades. gracias. Gracias a todas. Para mí es un gusto y un placer poder platicar y compartir lo que más me gusta y me apasiona en la vida, que es la historia. Y yo feliz las veces que me inviten, aquí estoy. Florecita, placer tenerte, Gracias. como siempre. Más Preciosa, gracias. Mil gracias a todas. Ari, gracias por acompañarnos. Una observación Gracias a para todas. Ida. Y Gracias. hizo una Gracias. representación, engalanó la obra de arte y La verdad que engalanó la secuencia del país. Felicidades, Aida, mis respetos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. De verdad, para mí es un gusto y un placer. Gracias. 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 Muy Rosy. bien, felicidades, gracias. Gracias, Gracias, Rosy. Alexandre. Rosy, cerramos micrófonos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todas. Magistral, Aida, de veras muy Aida, Gracias. de veras que qué bonito nos los haces, de veras nos metes Ay, a la gracias. plática. Mira, ya se pasó más de 1 hora y media, yo me pongo nerviosa porque a veces cuando dura más de 40, 45 minutos, la verdad automáticamente la gente como que se empieza a salir. Pero te digo la verdad, nos dejas a todos apantallados, aquí muy metidos, muy clavados, gracias. felices porque de veras lo das ligero, te lo sabes maravilloso, lo interpretas muy rico, muy Qué padre, lindas, muy, qué muy lindas. padre. Muchas De gracias verdad. por la invitación. Yo soy muy feliz, de verdad. Cuando quieran, 100%. Pues valdría la pena que consideraras dar clases. Si quieres, te podemos dar el foro en arte y cultura, porque la verdad tu conocimiento es maravilloso, das muchísimas herramientas, es un amor por México. Este México que se nos va entre las manos porque la historia se repite, la gente no lo sabe la historia. Vale mucho la pena aprender un poco de la historia y tratar de que pues, no cometer los mismos errores. Valdría la pena que te metieras a dar. Yo feliz, lo que quieran. Yo soy una enamorada de México, me encanta la historia de México y yo feliz de la vida, 100%. Oye, ahora dime algo, el que pintó el mural en Estados Unidos, que le hicieron quitarlo, porque a la hora que le dijeron, porque estaba Lenin, le dijeron que lo quitara y decía, tú no te metes porque es mi mural, yo decido quién sale en mi mural y a quién pinto. Y Claro. te contestaron, pues es tu mural y tú decides a quién pintas, pero es mi país. Es mi pared. Se lo rompieron. Sí, caray. Pero bueno. Pero es que eran muy provocadores, o sea, se te ocurre que en el Rockefeller Center, que es como el emblema del capitalismo puro, También. y ahí pone, imagínate, además ahorita ya lo podemos ver de otra forma, pero estamos hablando de los años 30, 40, o sea. Sí, cañón. No, o sea, era como un insulto, era una provocación enorme. Y el otro, Siqueiros, otro igual. Así Oye, es. ¿y les pagaron por ese mural o finalmente no le pagaron? Sí, no. Claro que les pagaban, claro que les pagaban. Increíble. Ahora, al hospicio ya fuimos en Guadalajara, ya tuvimos el chance de irnos las del grupo de arte y cultura. Ay, no sabes, nos hicimos un viaje a Guadalajara y fuimos al hospicio, la habíamos pasado maravilloso, está hermoso, qué bello lugar. ¿Sabes qué, Vicky? Podríamos hacer un viaje grande, de mucha más gente. Y nos llevamos a Ida. Sí, ya voy. Bueno, pues piensa, si hay algún lugar donde te lata. Que tú... Hay muchos. La historia in situ. ¿Ya? ¿Así? Pues sí. Okay. Ok. Bueno, pues seguimos en pláticas. Va. Buenísimo. Hermoso. Muchas gracias Silvia, por todo. Las dos, de verdad, Silvia, muy profesional. Sí, a todos. Yo muchas gracias a las dos, de verdad, y a Rosy, un amor, de verdad. Sí, la verdad, Rosy, gracias. Yo creo que Rosy ya se Yo fue. creo que ya, pero bueno, nos vamos. Gracias, te mando el video y te mando las pláticas. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias. Oye,